María Magdalena aparece en los Evangelios como una figura envuelta en silencios, mencionada de forma breve, casi como si su presencia incomodara a quienes escribieron la historia oficial. Los textos canónicos la presentan como una mujer curada por Jesús, alguien que lo acompañó desde el inicio de su predicación y que permaneció junto a él cuando muchos de sus discípulos más cercanos huyeron. Sin embargo, detrás de esas pocas líneas se esconde una figura central cuya influencia parece mayor de lo que se quiso admitir. No era una seguidora más, ni una beneficiaria ocasional de su compasión. Era alguien que tenía acceso directo a él, que lo acompañaba en momentos claves y que nunca desaparecía de escena cuando la tensión se elevaba. A diferencia de otros personajes, Magdalena no es mostrada como una figura pública o política, sino como una presencia cercana, íntima y constante. Su nombre aparece siempre en posiciones de relevancia, como si quienes escribían no pudieran ignorarla aunque tampoco quisieran profundizar demasiado en su papel. Fue una de las pocas que nunca lo abandonó en el Calvario, una testigo silenciosa de su sufrimiento y también la primera en verlo resucitado, según los Evangelios. Ese detalle, lejos de ser casual, sugiere una cercanía especial, un nivel de confianza que sobrepasaba lo habitual entre maestro y discípulos. Con el paso del tiempo, su imagen fue reducida, distorsionada y reinterpretada, pero las primeras fuentes muestran a una mujer que formaba parte del núcleo más íntimo de Jesús. Entender quién era realmente no es solo abrir una puerta a su vida, sino comprender la profundidad del vínculo que mantuvo con él y que más tarde la tradición intentó ocultar. Cuando se observa con atención la narración de los Evangelios, hay momentos en los que la figura de María Magdalena destaca con una cercanía hacia Jesús que ningún otro discípulo comparte. No se trata de declaraciones explícitas, sino de gestos, silencios y escenas que, por sí solas, revelan un tipo de relación que sobrepasa la simple compañía espiritual. Uno de los episodios más significativos es el encuentro después de la resurrección. Jesús, según los Evangelios, decide mostrarse primero a ella, no a Pedro, no a Juan, ni al resto del grupo. Ese acto implica una prioridad emocional, una elección consciente que no puede pasarse por alto. Escoger a Magdalena como la primera testigo de su retorno no es un detalle menor, es un mensaje que se ha intentado suavizar durante siglos. También hay escenas donde Jesús permite a Magdalena gestos de profunda intimidad, como el acto de ungirlo, un gesto que en la tradición semita estaba vinculado tanto al amor como a la consagración espiritual. Este tipo de acciones no se repetían con ninguna otra mujer, ni siquiera con aquellas que formaban parte de la comunidad más amplia. Magdalena aparece siempre en momentos decisivos, como si su presencia tuviera un significado interno para él. Otro pasaje revelador es la angustia que ella experimenta al perderlo y la manera en que Jesús pronuncia su nombre para calmarla. Esa simple acción, descrita con una ternura muy particular, denota un vínculo que no se construye en días, sino en una historia compartida llena de confianza y cercanía. Cada escena donde ambos coinciden está cargada de un simbolismo emocional que sugiere que entre ellos existía un lazo más profundo, uno que los Evangelios conservaron sin explicarlo, pero tampoco pudieron borrar. Los Evangelios apócrifos, aquellos textos que quedaron fuera de la versión oficial del cristianismo, contienen algunas de las referencias más directas al vínculo especial entre Jesús y María Magdalena. No fueron excluidos por casualidad ni por falta de importancia. Muchos de ellos presentaban a Magdalena como alguien con un grado de cercanía y autoridad espiritual que incomodaba a los líderes que más tarde definirían la doctrina. El Evangelio de Felipe es uno de los ejemplos más reveladores. Allí se menciona a Magdalena como compañera de Jesús, un término que, en el contexto lingüístico y cultural de la época, sugiere un lazo profundo, posiblemente incluso matrimonial o de unión consagrada. Este evangelio describe escenas donde Jesús la trata con una intimidad que no se refleja con ninguna otra discípula ni discípulo. Otro texto clave es el Evangelio de María, donde se presenta a Magdalena como transmisora de enseñanzas que Jesús le habría revelado en privado. Según este evangelio, ella posee conocimientos espirituales que ni siquiera los apóstoles comprendían, lo que genera tensiones, especialmente con Pedro, quien cuestiona su autoridad. Ese conflicto interno es una de las razones por las que estos escritos fueron descartados. Reconocían a Magdalena como una figura central en la continuidad del mensaje de Jesús, algo que chocaba con la estructura patriarcal que se impuso en los primeros siglos.
El Evangelio de Tomás también incluye pistas sobre un trato diferenciado hacia ella, señalando que Jesús veía en Magdalena una claridad y una comprensión que superaba la del resto. Estos textos, aunque fragmentados, dibujan un panorama donde la relación entre ambos no era secundaria, sino un pilar oculto de la tradición original. Su exclusión revela cuánto se quiso controlar la narrativa y cuánto se intentó silenciar todo lo que mostrara a Magdalena como más que una simple seguidora. Cuando se analizan los textos antiguos, tanto canónicos como apócrifos, aparece un conflicto silencioso que marca el inicio del cristianismo. La tensión entre María Magdalena y algunos de los discípulos, especialmente Pedro. Esta disputa no surge por diferencias menores, sino por la posición que Magdalena ocupaba cerca de Jesús. Los escritos muestran repetidamente a Pedro cuestionando su autoridad, su cercanía y las revelaciones que Jesús supuestamente le había entregado a ella en privado. Este rechazo no era producto de un desacuerdo teológico, sino del temor a que una mujer fuese reconocida como portadora legítima del mensaje más íntimo del Maestro. El Evangelio de María deja ver de forma clara esta rivalidad. Cuando Magdalena revela a los discípulos las enseñanzas secretas que Jesús le habría confiado, Pedro responde con desconfianza, preguntándose por qué Jesús la elegiría a ella en lugar de a los hombres que lo acompañaban. Esta reacción revela mucho más que una duda. Muestra un intento de proteger una estructura de poder que estaba comenzando a formarse. La idea de que Magdalena hubiese recibido conocimientos espirituales superiores comprometía la autoridad de quienes estaban tomando el liderazgo del movimiento. Incluso en los textos oficiales se percibe esta dinámica. Aunque no se mencione un enfrentamiento directo, el simple hecho de que su figura sea reducida al mínimo, a pesar de su constante presencia en los momentos decisivos, evidencia un intento por desplazarla del centro de la historia. El conflicto entre Magdalena y los primeros líderes no fue anecdótico. Fue un punto de quiebre que determinó cómo se construiría la tradición oficial. Reconocer su papel significaba alterar el orden jerárquico que comenzaba a consolidarse, y por eso su importancia fue minimizada. Esta disputa abre el camino hacia el encubrimiento que tomaría forma en los siglos siguientes. Con el paso de los siglos, la figura de María Magdalena se convirtió en un terreno incómodo para la tradición que buscaba consolidar una estructura rígida de poder. Admitir su cercanía con Jesús implicaba modificar no solo la narrativa oficial, sino la propia arquitectura espiritual del cristianismo. Por eso su imagen fue moldeada, reducida, en muchos casos, distorsionada. Se la transformó en una figura secundaria, se sembraron relatos que la presentaban como alguien marcado por el pecado y se la apartó de cualquier posición de autoridad. Este proceso no fue casual, respondió a una necesidad institucional de mantener el control sobre el mensaje y sobre quién tenía la legitimidad para transmitirlo. El vínculo profundo entre Jesús y Magdalena representaba una amenaza para la estructura que se estaba consolidando. Si ella había sido testigo privilegiada, depositaria de enseñanzas únicas e incluso compañera cercana, entonces su papel debía ocupar un lugar central en la tradición. Pero esto habría desafiado el liderazgo masculino que dominó la iglesia primitiva y que no estaba dispuesto a compartir espacio espiritual con una figura femenina que había sido reconocida por el propio Jesús. Los evangelios apócrifos, las menciones sueltas y los fragmentos que sobrevivieron funcionan hoy como piezas de un rompecabezas que quedó incompleto, no por falta de información, sino por una decisión consciente de ocultar aquello que incomodaba. Magdalena fue borrada del centro de la historia, pero las huellas de su verdadera relación con Jesús siguen apareciendo allí donde la censura no pudo llegar. Este cierre no pretende resolver un misterio, sino revelar cómo fue construido. Y ahora, con cada texto recuperado y cada detalle revisado, su figura vuelve a reclamar el lugar que le fue arrebatado. El silencio que se impuso durante siglos comienza, lentamente, a romperse.